Muchas gracias a todos. Es un honor estar acá con ustedes y decir que yo amo esta iglesia no sería decir lo suficiente. A nuestro grupo de liderazgo, yo no sabría dónde empezar a darle las gracias, dónde estaríamos nosotros. Yo conocí a mi esposa acá, yo tengo miembros de la familia que trabajan acá. Y si ustedes están agradecidos por nuestro equipo de liderazgo, vamos a darles un aplauso a nuestro pastor Randy. Levantémonos y vamos a darles un aplauso. Y mientras ustedes se quedan de pie, vamos a alabar a Jesús. Vamos a alabar su nombre por encima de todos los nombres. Pueden sentarse. 11:15. Nos vemos bien. Están emocionados por estar en la iglesia. Ya se tomaron el café, durmieron largo. Estamos continuando en nuestras series de un salmo al día. Ustedes han disfrutado los salmos. Son libros bellísimos, cartas de poesía, la mayoría de ellos escritas por David. Como el pastor Randy dijo, mi nombre es Joe y yo fui el pastor juvenil por 7 años y medio y ahora soy un pastor asociado. Y ahora yo me pongo estos tenis iguales a los de mi papá, pero yo me estoy convirtiendo en mi papá. Compré una camiseta anoche. Mi esposa me dijo, tienes que ponerte una camiseta, pero si ustedes van a comprar ahora, ya no les dejan medirse la ropa. Entonces yo compré una camiseta del sitio que me gusta, uno de mis sitios favoritos, y yo no me podía esperar para ponerme esa camiseta. Entonces anoche, como a las 10 de la noche, me la medí, pero se veía todo por la camisa. Era como transparente. Entonces, ahora ya estamos como empezando mejor. Pero hoy vamos a leer el Salmo 28. Si ustedes tienen una Biblia escrita o si tienen su teléfono, pueden empezar a mirar ahí en el Salmo 28. Pero me parece interesante que el pastor Randy habló acerca de rechazo. Y yo quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes han experimentado rechazo? El rechazo. El rechazo, todos. Me acuerdo una vez que el colegio había acabado de empezar. Muchos de ustedes acabaron de empezar el colegio. Pero cuando no me acuerdo muy bien en qué año yo estaba, pero estaba empezando el colegio. En ese momento no había opciones digitales. Yo me acuerdo que si las personas no iban al colegio, yo les decía, ¿qué haces todo el día? Tú tenías que ir al colegio cuando yo estaba ahí. Entonces la campana sonaba y tú te ibas para tu clase. Entonces todos teníamos que llegar allá antes de que sonara la campana o si no íbamos a estar tarde. Era el primer día de clase, yo estaba nervioso, había visto a todo el mundo, estaba pensando cómo me va a ir. Y yo llegué allá y yo estaba en la parte de afuera del colegio con mis amigos. Esto fue antes de las redes sociales. Entonces nosotros no sabíamos lo que ellos habían hecho durante el verano. Entonces cuando llegábamos todo el mundo había cambiado. Entonces yo llegué al colegio y un muchacho con el que yo era muy buen amigo y él vino y se acercó a mí afuera en el colegio y me dijo, Joe, yo no quiero ser tu amigo más. Él básicamente me estaba anunciando y yo me quedé como, ok. Él me dijo, sí, yo ya no quiero ser amigo tuyo más. Y yo me quedé como, ¿qué está pasando? El primer día del colegio, esto es horrible. Entonces, cuando yo llegué a la casa, mis padres me preguntaron, ¿cómo te fue en el colegio? Y yo les dije, vino este muchacho y me dijo, anunció a todo el mundo que él no quería ser un amigo mío más. En este momento tú vas a tu Facebook y ya no quieres ser el amigo de una persona y lo quitas de tu lista, pero en ese tiempo no había eso.
Pero en ese momento mi mamá me miró y me dijo, yo he estado rezando para que eso pasara, yo estaba rezando para que esa relación se terminara. Y yo le dije, pero mamá, tú no puedes rezar por esas cosas. No me importa cuánto tú lees cuánto tú lees cosas acerca del poder de las oraciones de los padres, pero yo no quiero que tú hagas eso por mí. Yo llegaba todo el día al colegio y yo decía, ¿y ahora por qué estará rezando mi mamá? ¿Y qué me irá a pasar hoy de lo que está rezando mi mamá? Ahora yo le doy gracias, pero en ese momento yo decía, mamá, ¿qué estás haciendo? Pero el rechazo no es divertido. Y yo tenía un mensaje escrito de un salmo diferente. Pero mientras yo me estaba preparando para hoy, el Señor me cambió mi manera de pensar y ahora quiero compartir el Salmo 28. Quiero que ustedes vean cómo se relaciona este salmo con la palabra rechazo. De pronto este año empezó de una manera y ahora es diferente y ahora estás en una estación de tu vida que es como negativa. Entonces, pero yo quiero que ustedes vean cómo esto se conecta. El Salmo 28 dice, bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para sus ungidos. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad. Y cual pastor, guíalos por siempre. Oremos por un momento. Señor, te amamos. Gracias por tus palabras. Gracias por este día. Gracias por Jesús. Yo oro que por lo que estemos pasando, nos desconectemos de eso y nos conectemos contigo. Y que salgamos de acá cambiados en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Lo que es interesante de estas palabras que leyó David, yo leí esto, es un pasaje de las Escrituras precioso, pero es por el contexto en el cual esto fue escrito. Entonces, David no fue siempre un rey. Si ustedes quieren saber más de la vida de David, pueden leerlo en Samuel 1 y 2. Pero David es una persona muy importante en la Biblia que empezó como un pastor. Ustedes probablemente han escuchado la historia de que Samuel lo ungió y dijo que él iba a ser rey. Y después David fue y él venció a Goliat. Y por lo que él venció a Goliat, entonces él se casó con la hija del rey y entró en el gobierno de Israel. Y la Biblia lo describe como un hombre que iba detrás del corazón de Dios todo el tiempo. Pero en la segunda parte de la vida de David no fue tan maravillosa como la primera parte. Su vida toma un rumbo diferente. Él tuvo una caída delante de Dios. De pronto ustedes han oído de David y Bathsheba. Él tuvo una relación, una aventura amorosa con ella y después él hizo cosas que no debía haber hecho. Pero en el futuro, después de esto, él tuvo un hijo llamado Absalón. Pero estoy tratando de darles una historia abreviada de lo que le pasó a David. En la última parte de la vida de David, Absalón, su hijo, trama un plan para sacar a su padre del reino y para asesinar a su padre. David termina escapándose para salvar la vida porque Absalón se
se hizo rey, él mismo se proclamó como rey. A él mismo entonces David terminó viviendo exiliado por la segunda vez en su vida. Era la segunda vez en su vida que él estaba exiliado. Y dice en Samuel 2, 15, 30, entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzo en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían al monte. Lo que es interesante acerca de esto es que esto es lo que estaba pasando cuando David escribió el Salmo 28. Es en la mitad de este momento terrible cuando él ha sido exiliado de su reino. Y esto es cuando las personas que conocen de esto piensan que él escribió este salmo. Y yo quería usar este salmo para mi enseñanza el día de hoy porque hay muchos paralelos en lo que David estaba experimentando en ese momento y lo que nosotros estamos experimentando en el día de hoy. Porque David no sabía que ese año él iba a experimentar rechazo y exilio a manos de su propio hijo. El año de David y esta etapa de la vida de David terminó muy diferente de la manera en que empezó. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero el año 2020, el año 2020 ha sido muy diferente de lo que yo esperaba. Yo nunca había visto un tapabocas antes en la vida real, solamente en películas. Entonces yo sé que en este momento pueden estar pasando por unas etapas difíciles y negativas, pero yo pienso que podemos aprender cosas de David. Mientras él estaba pasando por el rechazo y por el exilio, él escribió cosas de Dios que son importantes y que van a ser importantes para ustedes el día de hoy. Esta es la parte fascinante del Salmo 28. Es que en el Salmo 28, en la primera parte, David habla de qué tan bravo él está acerca de esta situación. Él está muy mal, sus sentimientos están muy encontrados. Él tenía unos sentimientos de rabia. David tenía ese momento, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que hacia el final del Salmo, David cambia de estar bravo, de tener rabia contra esta gente y no se enfoca en ellos, sino que se enfoca en lo que Dios está haciendo. Y yo pienso que para que nosotros veamos lo que Dios en realidad quiere de nosotros en el 2020, en lugar de echarle la culpa a las personas, en lugar de juzgar a las personas, tenemos que cambiar nuestro enfoque solamente hacia Dios, porque Él es el único que puede cambiar nuestras circunstancias y nuestra situación. Entonces David escribe esto. Y pienso que hay tres cosas que David nos muestra en el Salmo 28. Él dice que hay cosas que él está recibiendo de Dios, tres cosas que están disponibles para nosotros también el día de hoy. Lo primero que Dios quiere darnos cuando estamos en una etapa de rechazo, lo primero que Dios quiere darnos es fuerza. David menciona la palabra fuerza 2 veces en este pasaje, y esto es lo interesante acerca de eso. Esto es lo que yo sé acerca de la vida. La vida puede ser muy cansada, puede cansarnos. Podemos estar exhaustos. Por ejemplo, mi esposa y yo tratamos de empezar a construir un jardín, una huerta. Entonces nosotros empezamos a plantar la huerta y compramos la tierra. Y construimos esta huerta y a los niños les gusta. Entonces después, anoche, yo fui y compré las semillas. Y después yo leí en la parte de atrás que nosotros vamos a poder sacar
vamos a poder sacar los frutos de nuestra huerta en 90 días. Y entonces yo me puse a pensar, en 90 días ni siquiera sé qué voy a estar haciendo, ni siquiera sé si me va a gustar todavía estar en la huerta. En 90 días, yo ni siquiera sé si voy a querer hacer esto más. Para eso están los supermercados, para ir a comprar la comida ya hecha. Y entonces esto es parecido a cuando nosotros experimentamos rechazo. Nosotros entendemos que esas cosas pueden durar mucho, mucho tiempo y la vida ya, de todas maneras, es una vida que cansa, que es exhaustiva. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que algunas veces las cosas duran mucho y yo les voy a leer una parte de la Biblia, que yo me arrodillo delante de Dios, el Padre perfecto de todos los hijos en el cielo, y yo pido que Él muestre su gloria y su favor hasta que la fuerza supernatural inunde en nuestro interior y nuestro territorio. Y entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él y echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y ella los mantendrá fuertes. Lo importante es que David dice que cuando nosotros confiamos totalmente en Él, Dios nos va a dar fuerza interna. Cuando yo confío en Dios, Él inunda mi vida con una fuerza sobrenatural. Ahora lo que yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es la fuente de su fuerza? Usted confía en gente, en circunstancias, en situaciones. Algunas veces como cristianos nosotros confiamos en eso para que nos dé la fuerza de seguir adelante. Pero si usted está confiando en la gente, en cosas, en situaciones, ustedes no están confiando en lo que deben confiar porque ellos cambian todos los días. Pero lo que David dice es que hay una fuerza sobrenatural que no depende de las circunstancias en las que nosotros estamos. La persona mejor que la mejor persona que yo les puedo dar como ejemplo es mi jefe, el pastor Bernard. El pastor Bernard, si ustedes lo conocen, yo he visto a este señor lidiando con unas situaciones terribles o con unas personas como medio locas. Y yo lo observo y yo digo, wow, esa situación está terrible. Yo no sé cómo usted puede lidiar con este problema. Yo estoy preocupado por ese problema y ni siquiera es mío. Pero él actúa con una paz sobrenatural y con una energía sobrenatural. Es porque su fuente no está en la tierra, porque es la fuente de su fuerza y de su paz es Dios. Cuando tú te conectas con la fuente que en realidad funciona, tú recibes una fuerza que en realidad funciona. En el 2020 vamos a necesitar una fuerza sobrenatural para lidiar con las cosas que tienes que lidiar. En cuanto a la fuerza sobrenatural, yo los alentaría a que pasen tiempo con Jesús cada día, todos los días, solos. Lean su Biblia, abran la Biblia, pasen tiempo orando, reúnanse con otros cristianos, pasen tiempo con Dios cada día, porque lo que ustedes pongan en su vida va a crecer. Y tenemos que alimentar nuestra fe. Si usted quiere esta fuerza sobrenatural, usted tiene que pasar tiempo con Dios intencionalmente. Entonces, lo primero que Dios nos da es fuerza. La segunda cosa que Dios nos da es protección.
Y el pastor Bernard habló de esto la semana pasada. Él habló acerca de la protección. En realidad yo quería hablar de esto de nuevo porque David habla acerca de protección todo el tiempo en sus salmos. Es una de las cosas comunes. Él menciona la fuerza también, pero cada vez que la Biblia habla de esto, hay un mensaje porque la Biblia lo repite. Cada vez que la Biblia repite algo, es como que quiere asegurarse que entendamos ese punto. Esta es la cosa interesante acerca de la protección. Tenemos que acordarnos del contexto. ¿Qué es lo que está pasando con David cuando él está escribiendo esto? Su hijo lo estaba rechazando, a él lo sacaron de su propio reino, pero en medio de pasar este rechazo, él todavía dice que Dios es su protector. Y por esto es que esto es tan importante, porque muchas veces cuando nosotros pasamos por situaciones negativas, nuestra respuesta automática es que Dios no nos está protegiendo porque estoy experimentando algo difícil en mi vida. ¿Entienden? Esto es lo que yo aprendí acerca de la protección. En realidad, la mejor manera de ver la protección de Dios en nuestra vida es cuando nosotros miramos hacia atrás en nuestra vida. La mejor manera de ver cómo Dios nos protege es cuando miramos hacia atrás. Y les voy a dar un ejemplo y esto les va a tener mucho sentido. ¿Cuántos de ustedes salieron de jóvenes con alguien y ustedes pensaron, oh, esta persona es maravillosa, él es maravilloso o ella es maravillosa, y después ustedes terminan con esa persona y después de un par de años ustedes se encuentran con esa persona en Publix y ustedes dicen, oh, gracias Dios, porque esto no funcionó con esa persona? Tú me protegiste, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Ustedes ven la protección de Dios en su vida por medio de esto, pero de pronto es algo que solo lo podemos ver cuando volvemos a reflexionar en nuestro pasado. Esto está en el Salmo 46. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre estás dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Él nos ayuda siempre. Ustedes tienen que acordarse del momento en que Jesús los ayudó en el pasado, cuando están pasando por momentos en el presente. Yo me acuerdo alguna vez que Shana y yo nos mudamos para esta área y pensamos que a mí me iban a dar un trabajo en Sarasota. Yo quería trabajar en Sarasota, nosotros oramos. Nosotros pensamos, este es el trabajo que yo necesito. Nosotros estábamos mirando casas. Yo dije, esta es mi ciudad, acá voy a criar a mis hijos. A mí me fascina la ciudad de Sarasota, me parece una ciudad preciosa. Pero estábamos conduciendo y manejando alrededor y nosotros pensamos que eso era lo que iba a pasar. Pero de un momento a otro, el trabajo completamente se desapareció. La oportunidad de tener el trabajo ya no estaba ahí. Y yo me acuerdo caminando y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué este trabajo no salió? Yo estaba súper triste, pero la realidad es que si a mí me hubieran dado ese trabajo, yo lo hubiera tomado y yo no estaría acá el día de hoy. Yo no estaría acá en este momento, no tendría este trabajo, hubiera sido algo totalmente diferente y no lo que Dios quería para mí. Y de pronto esto es lo que usted necesita oír. En ese momento el rechazo fue mi protección. En ese momento el rechazo fue la protección. Entonces podría ser que el problema por el cual usted está pasando en este momento es la protección de Dios en su vida, pero en realidad usted no lo puede ver en este momento, lo va a ver como en 6 años después. Ustedes piensan que en este momento el maligno es el que está actuando, pero en realidad Dios lo puede estar protegiendo para que no haga un error muy grande, para que usted no haga algo que no debe hacer.
David sabía que el mismo Dios que lo había protegido de Goliat lo estaba protegiendo en este momento. Puede que no lo esté viendo, puede que no lo esté sintiendo, así se sienta rechazado, así los tiempos estén cambiando, así las personas lo dejen, el trabajo lo deje. No importa, porque el mismo Dios que lo protegió antes lo está protegiendo ahora, porque Él cumple con sus promesas. Por eso lo alabamos en este sitio el día de hoy, en esta ubicación. Alabamos a Dios. Siento como si estuviera en una conferencia de jóvenes el día de hoy. Entonces, Dios lo está protegiendo. Usted puede que no lo sienta, pero Él lo está protegiendo. Pero esta es la cosa final que el Señor nos da. El Señor nos da guía. Al final del Salmo 28, Él dice que como un pastor nos guía y nos lleva en sus brazos por siempre. Cuando nosotros pensamos en las guías que queremos, muchos de nosotros rezamos para que Dios nos guíe, ¿correcto? Esas son las cosas que nos rezamos, una de las cosas principales, que nos guíe. Esto es lo que yo pienso cuando yo oro para que Dios me guíe en mi vida. Yo quiero que la guía de Dios funcione como MapQuest. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan de MapQuest? Si ustedes no se acuerdan de MapQuest, déjenme los educo un poco. Originalmente nosotros teníamos mapas en papel. Los poníamos en la oficina, así los usábamos, pero cuando empezó el uso del Internet, nosotros empezamos a usar MapQuest. Eso fue antes de tener Google Maps o Apple Maps o TomToms. Nosotros teníamos esas cositas que nos daban mensajes en el vidrio del carro, pero lo interesante de MapQuest era que cuando nosotros nos íbamos de vacaciones, mi papá le fascinaba MapQuest. Entonces él sacaba en su computador grandísimo en la sala y él imprimía las cosas de MapQuest. Y él me decía, Joseph, ve y sacas de la impresora las direcciones de llegar al sitio de MapQuest. Y ahí te daban todas las direcciones que tú necesitabas, pero si tú te equivocabas y no volteabas a un sitio, quedabas perdido totalmente porque no había más direcciones, solo eran las direcciones exactas. Pero esto es lo que pasa con esas direcciones de MapQuest. Tú tenías el sitio donde empezabas y el sitio de tu destino y te decía cada parte donde tenías que parar, te decía cuánto tiempo, en qué semáforo, dónde tenías que cruzar, todos los detalles de tu camino. Y lo que yo les digo es que Dios no nos guía de esa manera. De hecho, entre más yo sirvo a mi Dios y entre más yo conozco a Jesús, yo he descubierto que Dios no está tan preocupado con el destino al cual nosotros pensamos que tenemos que llegar, sino que Él está más preocupado en conocernos y entendernos exactamente en el punto donde nosotros estamos. Porque esta es la manera en la que funciona la guía de Dios. Es más como Apple Maps y Google Maps que usamos en nuestros teléfonos. Dice, todo lo que tienes que hacer es, tú no tienes que ver exactamente cada detalle, solamente ves la línea azul enfrente de la flecha y tu trabajo es estarte ahí, en esa línea azul. David dijo que tú nos guías como un pastor. El pastor está cerca, el pastor tiene intimidad y conoce a sus ovejas. Y Dios está más preocupado en conocerte, en amarte, en estar cerca de ti que el sitio donde vas a llegar. Porque
Él lo que no quiere es que tú llegues al destino que tú piensas que debes llegar, pero sin conocerlo a Él y sin estar cerca con Él, y que has perdido tu alma en ese proceso. Entonces Dios dice, yo te voy a guiar, pero te voy a guiar desde un sitio cercano para que me conozcas, y vamos a tomar un paso y después otro paso y vamos a hablar y nos vamos a conocer, y antes de que tú lo sepas, antes de que te des cuenta, vas a terminar donde Dios quiere que tú termines. Y ese va a ser el sitio donde quieres estar. Entonces escuchen lo que dice David en el Salmo 23. Dice, Señor, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado y tú me llevas por todo el camino. Voy a decirte una cosa, Dios va a terminar lo que Él ha empezado en tu vida. No es que Dios solamente va contigo la mitad del camino y después te deja solo. No, si Él te vio desde el principio, Él te va a ver todo el camino hasta el final. Y la gente no puede parar lo que Dios tiene como destino para ti. Dice, tu autoridad es mi amor y me quita el temor, y yo nunca voy a estar solo porque tú estás cerca. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Al final, mientras usted y tú y yo estamos experimentando rechazo y vivimos en momentos de nuestra vida que se parecen a cuando David estaba exiliado de su reino, la cosa más importante que nosotros podemos tener no es la protección o la guía o la fuerza, es la presencia de Dios con nosotros. Por eso es que David dice, tú eres un buen pastor y yo nunca voy a estar solo porque tú estás conmigo. Y lo más interesante de los salmos mientras los estudias es que son libros bellos, pero son proféticos. Ellos al fin y al cabo hablan y apuntan. Es como una flecha que nos apunta hacia el Mesías que viene. Y Jesús vino y cumplió cientos de profecías que estaban en el libro de los Salmos. Y en el libro David se refiere a Jesús como un pastor, y hay un sitio en la Biblia donde Juan se refiere donde Jesús habla de lo que dijo David. Jesús dice, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvados. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Todos podemos usar satisfacción y libertad y buenos pastos. Miren, acá habla del maligno. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir, pero mi propósito, oigan esto, es darles una vida plena y abundante. Yo he venido a darle más de lo que ustedes desean, una vida plena, hasta que ustedes tengan todo abundantemente. Lo que Jesús te dice es, yo soy lo único que tú necesitas. No importa por lo que estés pasando, no importa lo que estás experimentando, pero lo que yo sé es que tenemos un pastor y Él nos va a llevar en sus brazos y Él nos va a guiar por el camino, y Él va a ver que todo lo que Él tiene planeado para nosotros se cumpla. Y de pronto para algunos de ustedes, este es el paso que necesitan tomar. El paso que necesitan tomar es dejar de enfocarse en las circunstancias, en la gente, en las emociones. Y tienen que volver su corazón y su vista
al buen pastor, al que ha venido a darles todo lo que ustedes necesitan en abundancia. Él es más grande del problema que ustedes tienen. Él los guía, Él los protege, Él les da fuerza, Él les da vida, Él les da satisfacción. Y yo no sé usted qué piensa, pero hay días en los que yo necesito eso y lo necesito mucho. Y tengo que recordarme que yo tengo un pastor que está caminando conmigo y que me va a guiar todo el tiempo. No tengo que estar solo y no tengo que tener miedo porque yo sé que Él está al lado mío. ¿Pueden por favor cerrar los ojos en este momento? Quiero orar por 2 grupos en este día. El primer grupo es porque de pronto ustedes están acá y ustedes nunca han tomado la decisión de que Jesucristo sea su Salvador. Y como acabamos de leer, Jesús dice, yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por ustedes, para que ustedes puedan tener una relación con Dios. Y esto es en lo que se basa, lo que Él ha hecho por nosotros. Si ustedes están acá y ustedes quieren tomar esa decisión, por favor levanten la mano y digan, yo quiero tomar esta decisión, gracias. Si usted levantó su mano o si usted quería levantar la mano, yo quiero hacer esta oración y yo espero que usted repita esta oración en su corazón. Dios, te amo y te doy gracias que tú mandaste tu único Hijo Jesús para que muriera en la cruz por mí. Y te doy gracias que Él vivió una vida perfecta, pero tuvo que morir una muerte de pecadores. Y en este momento yo confieso con mis labios y yo creo en mi corazón que Jesús murió por mí y se volvió a levantar 3 días más tarde, venciendo a la muerte y a la tumba, para que yo pueda tener una relación contigo. Jesús, ven y sé mi Señor y sé mi Salvador. Y me gustaría que mantuvieran su cabeza y sus ojos cerrados. Y quiero rezar por otro grupo, porque de pronto usted se está sintiendo en este momento como se estaba sintiendo David, donde dice que estaba caminando David con su cara baja, llorando y triste. Y si es usted, y si usted está pasando por este problema, y si usted necesita un pastor bueno, que sea el buen pastor para usted, porque usted se siente como una oveja perdida. Entonces sí, levanten la mano y díganme todas las manos arriba en esta sala. Vamos a orar por todas las personas que tienen la mano levantada. Tú sabes, Dios, las circunstancias y las situaciones. Yo pido que tú les des consuelo en sus mentes, que tú hagas que su ansiedad y su miedo se vaya y lo reemplaces con paz, que donde haya confusión y caos, que tú traigas esperanza y claridad. Yo pido que tú arregles las relaciones y que tú hagas solo lo que un buen pastor puede hacer en todas las situaciones que están representadas aquí en el nombre de Jesús.